El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Con total seguridad y acompañado de su equipo servicial, cambia un precio insuperable con el cupón Curwen. Hoy es lunes 1 de mayo, feliz Día del Trabajador, y para celebrarlo, estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. Dos encuestas señalan que la aprobación de la presidenta Dina Boluarte está a un punto de llegar al 80%. El Congreso va a gastar cerca de 14 millones de soles en un museo y se ha descubierto al que sería el séptimo congresista mochasueldos, y finalmente la ministra de Cultura Leslie Urteaga ha designado a su ex jefe como asesor pese a no cumplir con el perfil requerido. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @DeroDeCurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapes y plines. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a la venta de plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los mosquitos de tu casa. Si quieres sorprender a esa persona especial por su cumpleaños, aniversario o cualquier evento, regala Boquitas como opción original y diferente. Boquitas hace envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. Recuerda decir que vienes de parte del diario de Curwen para que te den un detalle especial. Síguelos en Instagram como Boquitas_Perú, en su web boquitasperú.com o al 994x8-256. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. Dos encuestas señalan que la aprobación de la presidenta Dina Boluarte está a un paso de llegar al 80%. Faltan muy pocos días para que el gobierno de Dina Boluarte cumpla sus primeros 5 meses. Pareciera que ha pasado más tiempo, pero solo son 5 meses. Parece que ha pasado más tiempo, pero solo son 5 meses. Y como hemos visto desde el primer día en este pequeño y humilde programa, su gestión se ha caracterizado por permitir el abuso de la represión de la policía y el ejército en las manifestaciones, justificar el abuso de la represión con noticias falsas como las balas Dundún y los ponchos rojos, acusar sin pruebas de todo tipo de delitos a los manifestantes, empezando por el del terrorismo, responder a sus cuestionamientos con mentiras, como el caso de presunto financiamiento ilícito de Henry Shimabukuro y Maritza Sánchez, lavarse las manos y responsabilizar por absolutamente todo a Pedro Castillo. Si las lluvias causaron desastres fue por culpa de Castillo, y si hubo muertos en las manifestaciones también fue por culpa de Castillo, y someterse ante los partidos oficialistas en el Congreso como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. La salida del ministro José Tello por su participación en la conferencia de prensa del caso Joaquín Ramírez y Alas Peruanas dejó muy en claro quiénes son los que mandan en Palacio de Gobierno. Por estos y otros cuestionamientos, la gran mayoría rechaza al gobierno de Dina Boluarte y al gabinete Otárola mucho más de lo que rechazaba al gobierno de Pedro Castillo, y no lo digo yo, lo dicen dos encuestas publicadas el día de ayer. Para empezar, el Instituto de Estudios Peruanos ha publicado una encuesta para el diario La República que revela que la desaprobación de la presidenta Boluarte es del 79% y su aprobación del 15%. Cuando Pedro Castillo tenía 6 meses en el cargo, en enero del 2022, las encuestas le daban un 60% de desaprobación. Con respecto a la reacción del gobierno por las lluvias y el ciclón Yaku, el 65% considera que fue mala o muy mala, el 30% considera que fue regular y solo el 4% piensa que fue buena o muy buena. Con respecto a las investigaciones por los muertos y heridos en las manifestaciones a nivel nacional, investigaciones que, como vimos en este video que aparece en pantalla, tanto Amnistía Internacional como la Human Rights Watch considera que se están haciendo de la manera más incompetente posible, el 47% considera que se va a investigar a los culpables mientras dure el gobierno de Boluarte, y otro 47% considera que esto no va a pasar. Solo para terminar, la ideología de este gobierno es tan confusa que, según la encuesta, las personas que son de izquierda dicen que el gobierno es de derecha y las personas que son de derecha dicen que el gobierno es de izquierda. En la teoría, efectivamente, Dina Boluarte viene de un partido de izquierda como Perú Libre y de una plancha presidencial liderada por Pedro Castillo. Sin embargo, los partidos que la mantienen en el poder y a los que ella está alineada son de derecha. Por otro lado, la encuestadora CPI también ha publicado los resultados de un estudio realizado desde el 23 hasta el 28 de abril. En esta encuesta, la aprobación de la presidenta Boluarte es de 16.2% y su desaprobación es de 76.9%, cifras bastante parecidas a las de la encuesta del IEP. Según CPI, mientras
que en Lima la desaprobación de la presidenta es de 69.2%, en regiones es del 81.4%, una cifra que explica por qué el gobierno realiza sus actividades oficiales a puerta cerrada o en el patio de Palacio de Gobierno. Finalmente, con respecto al Congreso, la encuesta del IEP señala que su aprobación es de solo el 7% y su desaprobación del 90%, y la encuesta de CPI señala prácticamente lo mismo, que su aprobación es de 6.9% y su desaprobación del 89.3%. A estas alturas es muy difícil saber si la relación con el Congreso está afectando la imagen del gobierno o si la relación con el gobierno está afectando la imagen del Congreso. Noticia número 2. El Congreso va a gastar cerca de 14 millones de soles en un museo y se ha descubierto al que sería el séptimo congresista mochasueldos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. ¿Recuerdas que en este video que aparece en pantalla te conté que la mesa directiva autorizó el pago de un bono de 9.900 soles a todos y cada uno de los trabajadores del Congreso y que haciendo los números se iban a gastar unos 35.5 millones de soles? Bueno, el día de ayer Panorama ha publicado un reportaje que en resumen revela que el Congreso va a gastar cerca de 14 millones de soles más en la restauración de un museo y unos 9 millones de soles más en oficinas. Para quienes no lo sepan, el Museo del Congreso y de la Inquisición es un local que era utilizado como tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en la época del Virreinato, pero después se utilizó como Senado y finalmente se convirtió en un museo que, como cualquier otro, se ha ido deteriorando con los años. Lo que revela el reportaje elaborado por el periodista Alonso Dávila es que en octubre del año pasado, en medio del tercer intento de vacancia de Pedro Castillo, el Congreso aprobó la restauración de este museo. Sin embargo, el 29 de diciembre, después de la masacre de Ayacucho y en medio del supuesto debate por el adelanto de elecciones, el Congreso firmó el contrato de la restauración del museo con la empresa Capac Ñan Sac por un total de, escucha bien, 13.822.000 soles. Para empeorar aún más las cosas, como revela el reportaje de Panorama, el Congreso también tiene pensado autorizar la construcción de unas 12 o 15 oficinas justo al lado del Museo del Congreso y de la Inquisición, y Víctor Castillo, jefe del área de Ingeniería y Mantenimiento del Congreso, calcula que esta obra va a costar unos 9 millones de soles más. Haciendo los números, estamos hablando de unos 25 millones de soles que el Congreso va a gastar en un museo y en oficinas, y si a este número le agregamos los 35 millones de soles que van a gastar en bonos para sus trabajadores, obtenemos unos 60 millones de soles. Como ya se ha vuelto una costumbre, el Congreso ha respondido al reportaje de Panorama publicando el comunicado que estás viendo en pantalla, que curiosamente no lleva la firma de nadie, solo dice Oficina de Comunicaciones, que en sencillo señala que en el 2016 se detectaron fallas en la estructura del museo y tuvo que cerrar sus puertas, pero la actual mesa directiva, abro comillas, con medidas de transparencia y eficiencia del gasto, autorizó la restauración que empezó en febrero de este año. Pasando a otro tema que también tiene que ver con nuestro querido Congreso, recuerdas que en este y en otros videos vimos que un total de 6 congresistas, Magali Ruiz, Rocío Torres y María Acuña de Alianza para el Progreso, María Cordero Jontay de Fuerza Popular, Heidi Juárez de Podemos Perú y Katy Ugarte de los no agrupados, fueron denunciadas de distintas maneras por presuntamente recortar los sueldos de sus trabajadores o apropiarse de sus viáticos de semana de representación? Bueno, el día de ayer Cuarto Poder ha contado la historia del que sería el séptimo congresista que recortó los sueldos de sus trabajadores, José Arriola, integrante de la bancada de Acción Popular. Como revela el reportaje elaborado por la periodista Carla Ramírez, este caso es muy especial porque, a diferencia de las demás congresistas que fueron denunciadas por exigir los pagos, el congresista Arriola tiene un archivo de declaraciones juradas firmadas por sus trabajadores que dicen lo siguiente, abro comillas, escucha bien, declaro bajo juramento que en forma voluntaria y libre, sin ningún tipo de coerción, dispondré para su entrega personal un aporte económico solidario por el monto de X soles para ser utilizado únicamente en apoyo social a favor de las personas vulnerables. En pocas palabras, en lugar de entregar una parte de su sueldo, los trabajadores del congresista lo han donado y han firmado un documento para descartar cualquier
cualquier sospecha de delito. Como señala el reportaje, que un trabajador que gana un sueldo de 5.297 soles y dona 1.323 soles, o mejor dicho, el 25% para que un congresista que gana 6 veces su sueldo pueda realizar obras sociales, es bastante extraño. Y esta situación se vuelve mucho, pero mucho más extraña cuando ese trabajador, que en este caso es Carlos Valenzuela Abanto, un técnico que trabaja en el despacho, dona la cuarta parte de su sueldo a pesar de estar endeudado y haber pedido un préstamo que equivale a su sueldo. Según Cuarto Poder, la Fiscalía se ha llevado el archivo de las donaciones, que se calculan en unos 90.000 soles en total. Ojo, el congresista Arriola también es investigado en el caso de los niños y no hace mucho allanaron su casa y encontraron unos 33.000 soles y 71.000 dólares en efectivo. La explicación del congresista es que son los ahorros de su vida. Y finalmente, noticia número 3, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ha designado a su ex jefe como asesor pese a no cumplir con el perfil requerido. Este tema parece complicado, pero es bastante sencillo. El día de ayer, Punto Final ha publicado un reportaje que en sencillo revela que la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ha designado como su mano derecha a una persona que actualmente está siendo investigada por la Fiscalía y no cumple con un requisito indispensable para el cargo. Según el informe elaborado por el periodista Carlos Hidalgo, la ministra Urteaga ha designado como asesor 2 de la Secretaría General del Ministerio de Cultura, un cargo de confianza con un sueldo de, escucha bien, 18.250 soles mensuales, a Álvaro Quiñena Puri, un ingeniero agrónomo que en el 2017 fue destituido e inhabilitado por 5 años del cargo que tenía en Agro Rural, un programa adscrito al Ministerio de Agricultura, por presentar un documento falso para acreditar su supuesto título de ingeniero agrónomo. Además, siempre según el reportaje, la Fiscalía formalizó una investigación preparatoria en su contra por la presunta comisión del delito contra la administración pública en modalidad de negociación incompatible por haber favorecido a un consorcio por unas obras en Huancavelica. Finalmente, porque esto no es todo, pese a que el manual de clasificación de cargos del Ministerio de Cultura señala que el asesor 2 debe tener sus títulos y una experiencia no menor a los 5 años en el sector, Quiñena Puri ha sido contratado sin tener esta experiencia. En su defensa, la ministra Urteaga, la misma que trabajó como asesora de Álvaro Quiñena Puri cuando era director ejecutivo en Agro Rural, dice que no es necesario que tenga experiencia para ocupar el cargo. Al contrario, según ella, el no tenerla puede ser un plus. Con respecto a la investigación que tiene en la Fiscalía, la ministra dice que su inhabilitación terminó el año pasado y por ahora no tiene impedimentos, así que no hay ningún problema con que siga ocupando el cargo. ¿Qué va a decir ahora el presidente Castillo por este nombramiento cuestionable? Ah, no, ¿verdad? La presidenta es Dina Boluarte y nadie va a decir nada. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.